Daniel Jacobo y hoy te traigo un tema impresionante: la desinformación de los medios de comunicación. ¿Los medios desinforman o es que informan correctamente en la actualidad? Y es un programa especial, nos hemos internacionalizado. Tengo aquí dos académicas internacionalmente reconocidas a quien tengo el placer de presentar. Ellas nos están acompañando, son del Observatorio Complutense de la Desinformación de la Universidad Complutense de Madrid, y paso a presentarlas de forma oficial. Estoy con Loreto Corredoira. Ella es profesora catedrática acreditada de Derecho de la Información en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Es doctora en Derecho de la Información y licenciada en Derecho. Es fellow de las universidades, entre las que destaca Berkeley y UCLA, coordinadora de varios libros claves en el derecho de Internet, autora de libros y de más de 40 artículos de capítulos de libros del ámbito del derecho de los medios, prensa, redes sociales, especialmente Twitter, Facebook y YouTube. Y también estoy con Catalina Gaete, investigadora sobre temas de desinformación, periodista de investigación y académica especializada en transparencia, acceso a la información y fuentes abiertas, cofundadora del medio digital La Pública, profesora universitaria e investigadora académica en el campo del periodismo, promotora del uso ciudadano de la ley de transparencia, del periodismo transnacional y colaborativo. Bienvenidas, Loreto, bienvenida, Catalina. Gracias por estar aquí en el paper de la semana. ¿Cómo las ha tratado Lima y el Perú? Muchísimas gracias, en primer lugar, a Daniel, a esta Facultad de Comunicación de la USIL, con la que tenemos una buenísima relación desde hace ya 4 años, cuando empezamos en un viaje previo aquí a Lima, en contacto con el que entonces era decano y yo creo que factotum también de que estemos hoy aquí, Rolando Rodríguez, que nos presentó a Mauro, el profesor Mauro. Y bueno, felices estando en Perú, no solo por la interesantísima semana de observación electoral, de la que podremos hablar, me imagino, sino también pues por el estupendo país, la temperatura, la comida y que salvada la ley seca, que esperemos podernos tomar algún pisco sour más antes de volver a Madrid mañana. Muchísimas gracias. Catalina. Muchas gracias, Daniel. No, muy contenta y tuvimos la oportunidad esta mañana de conocer parte de la universidad, de los campus, que son preciosos, así que muy felices de estar aquí. Muchas gracias por tener el honor de su presencia en este podcast, el paper de la semana. He estado revisando que tenían una agenda muy interesante que contempla reuniones con académicos, representantes de partidos políticos, autoridades públicas, periodistas, organizaciones de la sociedad civil. Coméntenos un poco esa visita, cómo fueron esas reuniones. Sí, la planificación de una observación que hemos hecho ya como observatorio en la parte electoral, puramente de colaboración con instituciones, autoridades, podríamos decir en general, autoridades locales del ámbito electoral, pues suele hacer de la mano de alguna de ellas. En nuestro caso vinimos las dos acreditadas junto con Rafael Rubio, que hoy no puede estar con nosotros, que está ya volando a Madrid, con el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, nosotros como Observatorio Complutense somos un observatorio un poco peculiar, no somos como no sé, como Transparencia Electoral o como otras ONGs o incluso otras autoridades electorales. Nosotros hemos hecho además nuestra propia agenda, además, lógicamente hemos seguido lo que nos han ido proponiendo desde el jueves, pero hemos hecho una agenda importante de entrevistas desde el martes pasado con efectivamente periodistas, miembros de la sociedad civil, que tuvimos pues la idea con Mauro y con el profesor Rodríguez de invitarles a hacer una sesión, un coloquio, un conversatorio en la Universidad de Piura, en el campus Lima, para que estuviera más céntrico para todo el mundo. Y ahí nos reunimos pues 10 personas, también con los académicos de esta universidad, de la Bausata y de Piura. Y bueno, pudimos, incluso también con encuestadores, ¿no?, que hoy están tan en la picota o en la agenda.
Y bueno, hemos también hablado con personas a nivel particular, que a lo mejor Catalina puede explicar quiénes eran desde el lunes. A las 9 de la mañana empezamos, ¿no? Empezamos. Una agenda ha sido bastante nutrida. Hemos hablado con políticos, con representantes de partidos, con congresistas, con periodistas, porque el objetivo de nuestra observación, como decía Loreto, es bastante peculiar, no es la misma. Nos interesó mucho ayer estar en las mesas de votación y ver cómo era el proceso, pero nuestra observación se trata de la información, ¿no? La integridad informativa en un proceso electoral. Y ahí vienen fenómenos como el que tú comentabas de la desinformación, que no necesariamente solo de los medios, está en las redes sociales, está en el discurso público. Entonces, por eso nos interesaba conversar con todos estos actores para poder conocer, entender cómo ha cambiado la campaña electoral, la comunicación política, cuando mucha de la comunicación hoy día se desarrolla en entornos digitales, con actores nuevos como los influencers, con memes, con otro tipo de material que antes, probablemente hace 10, 15 años, no existía, ¿no? Entonces, por eso hemos tenido esta agenda. ¿Y qué han encontrado? ¿Qué vestigios de desinformación han podido encontrar en esta visita? Ya, todavía no tenemos el informe final del monitoreo, porque si cabe, creo que es interesante explicar que también los académicos de la USIL con estudiantes de la casa han estado, de hecho, los últimos 30 días monitorizando pues, redes sociales, monitorizando medios digitales, incluso pseudomedios, ¿no? O algunos nuevos medios, digamos, que todavía no tienen la suficiente rutina periodística que les acredite como medios de calidad, pero que son relevantes y que al final influyen. Y en concreto, además, ayer, durante toda la jornada electoral de 6 de la mañana a medianoche, o sea, 24 horas, ha habido 3 turnos ahí de estudiantes. Más incluso, hasta las 7 de la mañana de hoy. Y no sé si habrá, bueno, quizá nosotros tenemos un acuerdo con el PNUD, con el proyecto, el Plan de Naciones Unidas para el Desarrollo, que de hecho es el que financia nuestros viajes, por el que hemos introducido en un sistema de monitoreo que ellos tienen digital que se llama eMonitor Plus, las categorías que utilizamos en nuestro proyecto, que son los que se llaman las categorías FIMI, que es una metodología de la Unión Europea de la acción exterior sobre la injerencia extranjera en determinados procesos electorales, que aquí personalmente creo que no hemos encontrado. Sí se ha dado en procesos electorales, por ejemplo, en Europa, en la misma Rumanía, tuvo una injerencia muy importante de agentes de bots rusos y llevó al Tribunal Constitucional algo tan grave como anular las elecciones, tuvieron que repetir. Y estas elecciones que ayer se celebraron también en Hungría, en Europa, que también es país de la Unión Europea, también ha habido bastantes alertas sobre injerencia extranjera a través de mucho Rusia, porque indudablemente es un agente desinformador, lo tienen en las venas desde los años 50 del siglo pasado. De hecho, la palabra desinformatio, no sé cómo se dijera en ruso, pues viene de allá. Y luego también se analiza, o sea, es foreign interference y manipulación de la información. Y eso lo hemos ido aplicando, lo hemos metido dentro del eMonitor Plus, en eso han trabajado tremendamente los doctores Rodrich y Mauro, para que esas mismas categorías se puedan ir analizando. Entonces, no sé si tú quieres comentar algunas de los resultados. Sobre todo enfocándose un poco más en esas categorías FIMI, que es la novedad. ¿Cuáles serían esas categorías? Eso es, lo que busca FIMI básicamente es poder describir un comportamiento, porque sabemos que nosotros no vamos donde el desinformador y le preguntamos qué es lo que cuál es tu intención, ¿no? Como no tenemos ese acceso, digamos, a estos actores maliciosos, lo que busca FIMI es poder describir un comportamiento que parece tener intención de manipular. Entonces se trata de hacer un levantamiento de evidencia que hable de cuál es el actor causante, es decir, de dónde viene la desinformación, hacia dónde está dirigida, cuál es el destinatario, quién ataca. En esa categoría a nosotros nos interesa mucho saber si ataca al órgano electoral, por ejemplo, si ataca el proceso electoral, si ataca algún actor político, porque bueno, nos interesa el proceso democrático, ¿no? Que se pueda desarrollar de forma correcta y que los electores puedan acudir a votar con la información correcta.
También busca, y esta es parte de nuestra adaptación de la metodología, buscamos saber cuál ha sido la reacción de la institucionalidad ante la desinformación, si por ejemplo el órgano ha salido a desmentir o ha salido a dar una declaración, o si las plataformas tecnológicas han puesto, Meta, me refiero Twitter, han puesto alguna etiqueta. Entonces, bueno, buscamos entender cuál es el comportamiento del actor malicioso, cuál es la intención y también cuál ha sido la reacción de las instituciones. ¿Algún titular así de cosas que ayer se veían en el momento que estuvimos en el monitoreo? Más que información, en sentido estricto, ya que estamos hablando con un periodista, ¿no? Con un profesor de periodismo, más que información periodística, lo que más distorsión causaba ha sido los discursos de odio, o sea, comentarios violentos por razones de origen racial, por étnico, por identificaciones étnicas específicas, ¿no? Por supuesto también género, que suele ocurrir. Esas a nosotros nos interesa porque al final nosotros analizamos la desinformación dentro de un campo un poquito más amplio, que es lo que llamamos los desórdenes informativos o trastornos informativos, que en realidad son enfermedades del ecosistema de la información. Y claro, que haya mucho discurso de odio, mucha viralidad en esas cosas, pues preocupa. Digamos que deriva la conversación. Entonces, en relación con el problema de logístico de OMPE, pues indudablemente las 3 primeras horas, como te puedes imaginar, pues la conversación fue sobre eso, ¿no? Pues que desastre, que no sé cuánto, que corbeto, que para arriba, que para abajo. Por supuesto, la palabra fraude apareció muchas veces. Pero pensamos que sí eso se acalló bastante bien, porque a partir de las 11, más o menos 12, ya la mayoría de las mesas estaban instaladas, y eso se tranquilizó un poco más en cuanto, aunque un poco tarde quizá, pues salieron las autoridades a decir, no se preocupen, se alarga 1 hora más, por lo pronto, y luego más tarde dijeron, mañana podrán votar todos los ciudadanos que no han podido ejercer ese derecho a la votación, porque es clave, ¿no? O sea, al final eso es lo que es clave, ¿no? Y luego pues sí que había noticias pues sobre pues el tipo de la sábana, la hoja de... Sí, está bien que lo diga sábana, ¿no? Más de 40 centímetros. Sí, Adelante, Loreto. La sábana, sí, el tipo de bolígrafo, sí. Por ejemplo, ¿no? Creo que había algún rumor ahí falso de que, oye, no, el bolígrafo, ten cuidado porque van a usar uno de los que se borra y que luego la mesa lo va a modificar, ¿no? Entonces, sí que ha sido muy interesante ver que, primero, me parece que es bueno y por justicia decir que los medios de comunicación en general han acompañado al Jurado Nacional, han cerrado filas, han hecho una campaña importante de pre-banking, o sea, de adelantarse a esos errores o a esos bulos. Bueno, es verdad que era un papel difícil para votar, ¿no? Pero bueno, eso no quiere decir que el peruano ya está acostumbrado, ¿no? Al voto preferencial. Nosotros, en cambio, en España, pues salvo al Senado, que hay listas abiertas, pero no estamos acostumbrados, ¿no? Entonces, bueno, no sé si hay alguno más que quieras destacar así que hemos visto. Bueno, también de las cosas que nos comentaron en las entrevistas, el uso de inteligencia artificial, por ejemplo, especialmente en campaña, no un uso malicioso, no divertido siempre. En algunos casos. Okay, sí, nos ha parecido. Encontraron Sí. cuestiones como emojis. Emojis, por supuesto, luego pues algún vídeo creado pues de forma simpática, con música. Estuvimos con un candidato cuya hija y el hijo también colaboró, generando música por IA para acompañar los mítines y con letras específicas, cosa que nos pareció positivo, porque en Europa a veces vemos casos más bien de vídeos falsos, de manipulaciones, deepfakes. Acá creo, y lo hemos visto en otros procesos electorales, que la IA también puede tener un uso que de hecho democratice, ¿no? Que permita a las candidaturas que no tienen acceso a tantos recursos para poder efectivamente financiar creación de música, creación de videos. La inteligencia artificial ha servido de manera positiva, lo que no quita, por supuesto, los usos maliciosos que pueda haber de esta herramienta, pero pudimos ver en las entrevistas y conversaciones que de hecho aquí se le ha dado en algunos casos un buen uso. Muy bien, ese ha sido como el contexto de su visita. Ahora me gustaría ir poco a poco en el antes, en el durante y en el después. Vamos a enfocarnos en el antes. Vienen ustedes, pero ha habido una preparación previa,
tanto ustedes como observatorio, digamos, general, madre, como nosotros, que es la partecita del observatorio en Perú que ha venido trabajando con ustedes. Háblenme un poquito del antes, de esa preparación que viene desde hace un año. Más de un año, yo creo, porque o sea, hace 2 años por estas fechas teníamos... O sea, yo conocí, nos introdujo, además está aquí la profesora Aguirre, nos introdujo al decano recién nombrado, me parece que estaba Rolando Rodríguez. Creo que fue en tiempos de pandemia, porque recuerdo que tomamos un café o algo en una terraza, al aire libre, ¿no? Yo no sé si fue el año 21, incluso, que fueron las otras elecciones, puede ser. Sí, hace 5 años. Y bueno, pues después de muchos correos y a veces que surjan los equipos, pues depende mucho pues de la capacidad de compromiso que tengan las partes, que el proyecto pues enganche, que interese, ¿no? Y efectivamente, 2 años después ya Rolando Rodríguez me dijo, mira, tenemos aquí a una persona que es Mauro, profesor de esta casa, investigador, que puede liderarlo, que entonces necesitamos un poco de formación. Entonces hicimos efectivamente aquí, yo estaba también aquí, camino a Chile, a presentar, estábamos en camino a Chile a presentar resultados, pues hice, bueno, pues viajo por Chile, aunque es un poco más largo el viaje, pero viajo por Chile, y nos vimos aquí físicamente en la sala de cine o en el aula de cine. Y estaba Catalina en remoto, que Catalina es la que domina más la metodología FIMI que aplicamos y el formulario, etcétera. Y ahí hicimos el primer punto de salida. Y la verdad que fantásticamente bien, pues el equipo ha ido desarrollando, ya en concreto alianzas dentro del Perú, con el PNUD, con el Jurado Nacional. Creo que los alumnos han participado mucho en distintas actividades, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, luego han creado alianza con la Universidad de Piura, con la Universidad de Bausate, y la verdad que yo creo que son los equipos más sólidos que ayer lo comentábamos, ¿no? Y aunque Catalina es chilena y tiene el corazón en Chile, y en Chile tenemos un observatorio que es más antiguo, pues decía, la red peruana es una red muy potente, ¿no? Con esa idea me quedo, vamos a ir a una pausa. Perfecto. Y vamos a volver para seguir conversando. Que se conviertan en referentes en los distintos ecosistemas comunicacionales que componen nuestra vida y bajo un amplio sentido de responsabilidad social. Formamos comunicadores 360 para el mundo. Abordamos la comunicación como un pilar estratégico para la sociedad. Nos enfocamos en formar comunicadores 360, capaces de comprender y adaptarse a un mundo cada vez más interconectado, con un enfoque global y sostenible, bajo un sólido espíritu emprendedor y garantizando una proyección internacional con más de 85 alianzas con prestigiosas universidades a nivel mundial. Nuestra carrera de comunicaciones brinda 5 especialidades, enmarcadas en las actuales tendencias de contenido: comunicación empresarial, publicidad, periodismo, comunicación audiovisual y comunicación digital. Contamos con una infraestructura de primer nivel que le permite al estudiante la oportunidad de sumar experiencia práctica y vivencial en nuestra incubadora de contenidos Media Lab. Equipada con estudio de TV, sala de cine, cabina de radio y laboratorio de edición e imagen digital, y en donde se producen contenidos para nuestras señales de streaming exclusivas, USIL TV y Frecuencia USIL, actividades académicas, medios de comunicación y más. Nuestro modelo de enseñanza se proyecta desde los 4 pilares institucionales USIL, desde la globalización, formando profesionales capaces de desarrollarse en cualquier escenario internacional. Desde la sostenibilidad, buscando crear propuestas para el cuidado del medio ambiente y el bienestar social. Desde la innovación y la investigación, promoviendo e impulsando la investigación en generación de contenido y reputación. Y desde el emprendimiento, proponiendo nuevos modelos de negocio centrados en el mundo digital. La buena comunicación debe entenderse como un bien común entre los ciudadanos, las organizaciones y la sociedad en su conjunto, siempre de la mano de la verdad, la ética y el compromiso,
base fundamental de la formación de nuestros comunicadores USIL, tu puente al mundo. Regresamos, segundo bloque del paper de la semana, y continuamos con esta interesantísima conversación con Loreto Corredora y con Catalina Gaete, quienes nos estaban comentando de este proceso que ha seguido la Universidad Complutense de Madrid a través del Observatorio de la Desinformación, preparando al equipo peruano en el antes, y me estabas comentando que había todo un trabajo con varias universidades peruanas, la Universidad San Ignacio de Loyola, la Universidad de Piura, la Universidad Bausat y Mesa. ¿Cómo fue ese proceso? Catalina, creo que me estabas comentando un poco más sobre ese proceso. Me acuerdo que tú nos capacitaste alguna vez. Coméntanos un poquito de esa experiencia. Sí, el equipo local es esencial, ¿no? Por eso lo que mencionaba Loreto de ver la fortaleza del equipo aquí nos deja muy tranquilas, porque la verdad es que avanzan solos. Y bueno, están haciendo la monitorización, trabajando con PNUD, y para eso, claro, hicimos una etapa previa de formación de codificadores en el método de la Complutense, de poder mostrarles el libro de códigos para poder enseñar cómo hay que identificar los casos de desinformación, y eso fue transferido hacia los investigadores coordinadores de cada universidad y posteriormente a los codificadores. Por lo tanto, ese proceso es muy, muy importante para que funcione, que esté un equipo sólidamente coordinado, ¿no? Y ya funcionando, lo vimos el domingo, el día de la jornada electoral, en donde con PNUD, un grupo de estudiantes en diferentes turnos estuvo trabajando con esta parte de eMonitor que se adaptó a la metodología complutense, y pudieron ahí en vivo estar verificando información, y además, esto muy importante, trasladándolo, cuando el caso era una alerta de desinformación, lo trasladaban a la red Amayuya, que es una red de verificadores distribuida en todo el país, para también poder alertar a los medios de comunicación en diferentes partes. Quizás sea interesante decir que alguna particularidad de esta metodología FIMI, para que no suene tan a chino, con respeto a los chinos, que es una de las cosas que hacemos es, por ejemplo, medir o identificar quién es el actor causante de la desinformación, a quién se dirige. O sea, le ponemos nombre y apellidos cuando es posible, o si es un influencer, o si es simplemente un medio de comunicación. El destinatario, es decir, si va destinado a un candidato en concreto, que la verdad que es lo mayoritario, lo mayoritario de lo que vimos ayer. Más de la mitad de los contenidos eran contra candidatos, a veces causados por los propios candidatos de enfrente, ¿no? Luego se estudia qué técnicas han incluido, por ejemplo, si han fabricado contenidos con inteligencia artificial, si han creado perfiles falsos, o si han utilizado bots, que sí nos dijeron que había habido un candidato, especialmente Acuña, que creo además la propia misión de observación de la Unión Europea también nos lo había dicho, que su inversión en redes había sido impresionante económicamente hablando, más del doble, o sea, más que el sumatorio de Keiko y de Aliaga. Y luego se estudia imágenes sacadas de contexto, que esto es una cosa que pasa mucho, ¿no? Es decir, a veces se publica un vídeo o una imagen y resulta que lo que tiene que decir el verificador o el medio es: oye, esto es de hace 2 años, por favor, no vuelvas a sacarlo, ¿no? O sea, y además esto pasa en todos los países del mundo, o sea, que esto es un tipo de desinformación que viaja y que se exporta muy bien, ¿no? Y luego analizamos las reacciones y las medidas que se adoptan como respuesta a ese incidente, ¿no? Pues efectivamente, como hemos estado muy cerca del jurado, pues hemos visto cómo su equipo de comunicación, que es impresionante por otra parte, ¿no? Estamos hablando de 25 profesionales con un estudio de televisión y un canal de Jurado Nacional de Elecciones TV en YouTube, etcétera, brutal. Y sí que han ido dando, pues eso, mucho mensaje también de tranquilidad, de información serena, ¿no? Especialmente en la mañana de ayer, por ejemplo. Que también es muy importante esto, ¿no? Que la reacción sea cuando toca refutar o contra, pero a veces simplemente es dar información positiva, ¿no? Los colegios están abiertos hasta las 6, o sí que está funcionando lo que fuera, lo que tal, ¿no? Entonces me parece que eso es un poco interesante, ¿no? Ver que muchas veces muchos de los casos que recibimos luego los descartamos porque a lo mejor no fueron falsos o sencillamente no
ejemplo, los discursos de odio a nosotros en sentido estricto no es que no nos interesen, nos interesan desde el otro punto de vista porque generan polarización, pero nos interesa más lo que es probablemente la información. O sea, datos, hechos objetivos. En ese sentido, ustedes vieron ayer el trabajo de alumnos, profesores, todos en el sistema de eMonitor Plus. ¿Qué podemos decir, uno, del trabajo de los codificadores que ustedes se llevan y cómo los pueden comparar con otras observaciones que ustedes han hecho a lo largo del mundo? Bueno, hemos hecho 17 procesos, si no me equivoco, desde 2023, diferentes tipos de votaciones, pero el objetivo de nuestra observación tiene un fin comparativo, o sea, queremos entender si hay patrones que se repiten y efectivamente podemos decir que hay como, de hecho hay un artículo, un paper que habla del bombshell of disinformation, como hay ciertos tipos de desinformación que están encapsulados hasta que llega el momento de lanzarlos, ¿no? Y con el proceso electoral es lo mismo, o sea, lo de los lápices que no funcionan, lo de los muertos que votan, eso también lo hemos visto aquí y lo hemos visto en muchos otros lugares, y parecen ser narrativas frecuentes de desinformación. Los identificó nuestro equipo. Mauro, por ejemplo, me dio acceso, porque es interesante, aquí estamos haciendo un proceso doble. Estamos trabajando con eMonitor, pero además estamos trabajando con nuestro Google formulario de Google que hemos usado en todos los procesos, que después lo baja a un Excel y desde ahí vamos analizando. Y bueno, Mauro Marino, el profesor que coordina todo el trabajo, nos dio acceso a eso y pudimos ver cómo están ingresando estos datos, cómo justamente lo que decía la profesora, que se identifica que atacan a otros candidatos, ¿cómo se llama? El ataque ad hominem, ¿no? O sea, desacreditar al otro por algún aspecto personal, no por las propuestas políticas. ¿Y hay alguna diferencia entre el aspecto latino versus el europeo o alguna cuestión muy similar entre ambos? Yo creo que hay más similitudes que diferencias, me parece, ¿eh? O sea, quizá una cosa que llama la atención acá es la fortaleza que tiene todavía Facebook, que en cambio en Europa se reduce más al ámbito familiar, pero no... Y bueno, y la verdad que es muy chocante la falta de ética, para mi gusto, de esta red social, muy criticada en Europa también, porque por lo pronto quitaron todos los sistemas de moderación. Y por tanto pues aquello es una jauría, ¿no? Y se lanzan todo tipo de bulos, donde lo que importa es el clic, ¿no? Que usted investiga esto. Y bueno, eso sí quizás es la única diferencia. Creo que TikTok es igualmente importante aquí y allá, especialmente público joven, Instagram, X o Twitter. ¿no? Hemos visto poco uso de WhatsApp, por ejemplo, que sí lo hemos visto en otras observaciones, o de Telegram, que acá al parecer no ha penetrado mucho el uso. Pero eso en realidad tiene que ver, claro, más con cómo penetran ciertas plataformas en la sociedad, pero en general las narrativas más o menos son similares. Son similares. Sobre la observación en el Perú, concretamente, me estaban comentando que ustedes lograron una foto histórica. Coménteme, por favor, sobre la foto histórica. Cuando arrancan las sesiones de recibimiento, por así, de lo que se llama la misión de observación electoral, que organiza el Jurado Nacional, que nos reunieron en el Hotel Meliá, me parece, de Miraflores o de San Isidro, nos dieron una sesión introductoria, el presidente del jurado, el presidente de la OMPE y la directora de RENIEC, y al acabar, ellos ya se habían retirado, el director de Internacional dijo: señores observadores, esta fotografía que ustedes han visto, esta sesión que ustedes han visto, es histórica, ¿no? Porque bueno, sí que trasciende un poco, y creo que ayer los propios peruanos lo habrán visto, pues no había una especialísima coordinación entre el jurado y la OMPE. Ayer era un día en el que correspondía a la OMPE todo el proceso. El jurado intervino y de hecho lo hizo un poco de forma extraordinaria, saliendo el presidente 2 veces en rueda de prensa y enviando a voceros a distintos medios de comunicación. Pero bueno, creo que es positivo también decir que están en la idea de hay que coordinarse, hay que confrontar, hay que consolidar, perdón, más que confrontar, ¿no?, a las autoridades. Y esta ha sido un poco la función también de los observadores, ¿no?, que es lo que el jurado diga, lo que la OMPE diga, ¿no? También se señalan cosas, nosotros no interferimos, no tenemos esa función. Se hacen informes, y lo hace la ONU, lo hace la Unión Europea, lo hacen pues todos, Transparencia Electoral, etcétera, ¿no?
Y bueno, muy positiva me pareció, ¿no? Dentro de, por supuesto, el Jurado Nacional tiene unos medios impresionantes, o sea, a mí me parece que a mí me da envidia respecto a la Autoridad Electoral Española, que solo trabaja todo el año, pero vamos, que la actividad potente es en el periodo electoral y que no tienen sede, por ejemplo, la toma prestada del Congreso de los Diputados durante el periodo de vacancia de las Cortes y me parece que es muy positivo, ¿no? O sea, como todo, pues todos los sistemas tienen que mejorar. Indudablemente el error de ayer fue grave. Imagino que habrá consecuencias, entiendo, ¿no? Porque no es normal, ¿no? Pero bueno, salvo eso, me parece que lo demás muy positivo. Sí, yo también quería destacar que he tenido la oportunidad, gracias a este proyecto, de estar en otras misiones de observación en otros países, y la verdad es que yo creo que los peruanos pueden estar tranquilos con su Jurado Nacional de Elecciones. De verdad que a mí al menos me pareció una institución muy seria, con un funcionariado, con profesionales muy capacitados y además con una distribución y asignación de recursos para hacer lo que hay que hacer, ¿no? Entienden el desafío de la desinformación, de los desórdenes informativos, no lo toman a la ligera y están trabajando en eso de forma muy seria. Ya hemos comentado el antes, la preparación, cómo nos han capacitado, me están comentando el durante, y ahora vayamos al después. ¿Qué viene ahora como conclusión de toda esta observación, de todo este trabajo? ¿Cuál es el trabajo que tenemos que seguir de aquí en adelante? Bueno, ahora a nosotros nos corresponde con el equipo que coordina USIL hacer el informe, o sea, terminarlo. Probablemente no lo cerraremos, pienso yo, hasta la segunda vuelta, porque se observará también. Y luego nosotros tenemos ya comprometido un libro publicado en una editorial internacional con impacto, que va a tener al menos 15 capítulos o 18, donde estará también el caso peruano, ¿no? Para dejarlo también, en donde van a colaborar también las autoridades electorales. Esto también es interesante. O sea, la academia escribiremos, pero escribiremos también con el CERVEL en Chile, ¿no? El Jurado Nacional en Ecuador o en Costa Rica, etcétera, ¿no? Creo que eso es interesante. Y luego, pues, seguir, ¿no? Porque al final, pues, la metodología se va perfeccionando. Hay cosas nuevas que van apareciendo, como eso, redes de verificadores como Mayuya, que no lo habíamos visto en ningún otro sitio así que llega tanto capilarmente, llega a provincias, ¿no? Eso yo creo que también es interesante. Por supuesto, vamos a ir metiendo más el papel de los influencers o de los youtubers o tiktokers, que van también marcando mucha agenda. Y de hecho hay mucho periodista que se ha derivado, ¿no? Profesionalmente hablando, o bien porque el medio les ha despedido o porque no tienen recursos, a ese tipo de nuevos medios, que me parece que es muy positivo, como este podcast, ¿no? También es un formato de radio tradicional, pero puesto ya en formato Spotify, para entendernos, ¿no? Catalina, ¿qué misión nos queda ahora, de aquí en adelante? Bueno, los equipos siguen codificando, eso es muy importante, que siguen trabajando. Son 15 días después de la elección, porque sabemos que, justamente hablando de estas narrativas recurrentes, el fraude viene después de la elección, la narrativa de fraude viene después de la elección. Entonces nuestros equipos siguen codificando, siguen observando y monitorizando redes, y efectivamente nosotras somos una misión diferente, particular. Las misiones de observación usualmente tienen un deadline muy claro de publicar informes al día siguiente o a los 2 días de la elección. Nosotros no tenemos ese tiempo, porque somos una misión diferente, y más o menos en 3 meses podremos construir un informe que es bastante contundente. Es un informe grande, con contextualización de todo el proceso, del país, el marco regulatorio. Entonces podemos esperar de aquí a la segunda parte del año tener el informe Perú y la publicación de este libro también. Y bueno, y para nosotras sigue Colombia, bueno, para el equipo sigue Colombia, hay otras elecciones a la vista. Muchísimas gracias por estar aquí en el Paper de la Semana, por habernos visitado. Esta es su casa siempre, y esperamos tener noticias pronto de todo el trabajo que hemos logrado, la Misión Perú, con el trabajo interuniversitario. Eso también es un hecho histórico para nosotros, muy importante para seguir creciendo como academia, como sociedad, como país. Perfecto. Muchas gracias y felicidades también a la facultad. Muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestras invitadas de lujo. Esto fue el Paper de la Semana, y conmigo será hasta un próximo capítulo. Hasta la próxima.